Solo un problemita aquí. Ok, continuamos. El TEA es el trastorno de espectro autista. Es una discapacidad del desarrollo, se le llama, porque aunque puede afectar a una persona por toda su vida, es algo genético que se desarrolla desde el momento en el que nace una persona hasta el momento en el que ésta muere, durante todo el desarrollo de su vida, afecta directamente al desarrollo. Cuando una persona con TEA se desarrolla de una manera sin tratamiento durante su infancia, afecta permanentemente a las maneras en las que va a desarrollarse el resto de su vida. Eh, por eso el TEA, en algunos recursos que van a encontrar en Internet o si investigan sobre él, se va a sentir como algo, una enfermedad específicamente de los niños, de las personas menores, jóvenes de edad, eh, ya que es una discapacidad que afecta directamente al desarrollo, aunque siga afectando el resto de su vida. Si una persona que recibe tratamiento del TEA durante sus años de desarrollo, que serían de los 3 años hasta los 16, 17 años, tiene, es mucha la diferencia que tiene de cómo interactúa con la sociedad. Vamos a continuar con la primera sección, que serían los conceptos básicos sobre el trastorno del espectro autista. El TEA, también conocido como trastorno autista o trastorno del autismo o solamente autismo, es un trastorno crónico obtenido únicamente por factores genéticos. En la mayoría de los casos no existe una diferencia física entre una persona con o sin autismo. Física se refiere a que no van a tener rasgos faciales diferentes, no van a tener partes del cuerpo diferentes, a menos de que el TEA haya sido provocado por otro trastorno psicológico o trastorno corporal físico, pero una persona con solamente autismo no tiene diferencias físicas a una persona sin autismo. A pesar de ser considerado como una discapacidad, las capacidades intelectuales de pensamiento y de resolución de problemas, y también incluyendo la parte de comunicación y la parte social, varían desde personas que tienen muchos problemas, que siempre van a requerir apoyo durante el resto de su vida para funcionar, hasta personas completamente independientes e incluso dotadas que sobresalen el promedio. Hay personas autistas que no tienen problemas sociales porque pues no les dieron los síntomas que afectan la parte social, la parte de la comunicación, y pueden actuar normalmente como personas de que nunca te das cuenta que realmente tiene autismo, y personas que no pueden hablar, no se comunican. Esto es muy común. El 40% de las personas con autismo, especialmente niños, no tienen ninguna clase de comunicación. Esto puede ser tratado, obviamente. Es, eh, es importante saber eso. El TEA es una discapacidad porque puede afectar el desarrollo, pero no es necesariamente algo únicamente malo. Las personas con TEA es un espectro demasiado grande de los síntomas que pueden tener. Las personas con un trastorno del espectro autista a menudo tienen problemas con las destrezas sociales, emocionales y de comunicación. Eh, es posible que repitan determinados comportamientos o que no quieran cambios en sus actividades diarias. Muchas personas con TEA también tienen distintas maneras de aprender, prestar atención o reaccionar ante las cosas. Algunos de los signos comienzan durante la niñez temprana y por lo general durante toda la vida. En la mayoría de personas, en la mayoría de niños específicamente, el TEA se empieza a mostrar después de los 2 años de edad. Hay veces que el TEA puede mostrarse desde los 12 meses de edad porque es algo, los síntomas son bastante visibles. Hay veces, por ejemplo, en el caso del Asperger, que vamos a ver dentro de esto, se muestra después de los 7 años de edad, pero usualmente el trastorno autista se muestra antes de los 5 años de edad y puede ser tratado desde los 3, 4 años de edad. Los síntomas varían demasiado de persona a persona. Eh, Aquí vamos a entrar un poco al concepto del trastorno del espectro autista. La parte de espectro autista se refiere a que una persona puede caer dentro de un espectro, como el espectro de color. Eh, Hay muchos espacios dentro del espectro. Eh, Esto se basa como si fuera una barra de síntomas, se podría decir. Una persona con autismo puede tener síntomas completamente diferentes a otra persona con autismo. Incluso pueden tener los mismos síntomas, pero reaccionar diferente. Es porque cada persona con autismo queda dentro del espectro, queda dentro
puede afectarles de una manera o de otra. Esta dificultad, este individualismo entre la manera en la que le afecta a las personas el autismo es lo que hace que sea muy difícil de diagnosticar y muy difícil de tratar. Eh, como puede decir aquí la presentación, los síntomas pueden variar de persona a persona, por el género o incluso la edad. Eso también es muy importante. El autismo varía demasiado entre los hombres y mujeres. Una de las razones por las que el autismo en la mayoría de casos no es detectado en las mujeres y es también una de las razones por las que en los diagnósticos de autismo hay un balance de cada 4 hombres que son diagnosticados con autismo, se diagnostica una sola mujer. Es porque hay una diferencia demasiado grande de género y los diagnósticos que están hechos hoy en día están basados únicamente para los hombres. Los síntomas pueden variar de persona a persona por el género, incluso la edad. Usualmente fuentes de información nos ponen los síntomas como acciones o comportamientos específicos. Si ustedes buscan ahí de cuáles son los síntomas del autismo, les va a salir no reacciona al nombre cuando se le habla, no hace esto que se llama steaming, que es buscar estimulación, yo qué sé, agarrando arena cinética, buscando estos juguetes cinéticos, eso es steaming. Les van a decir cosas demasiado específicas, como por ejemplo se queda mirando para afuera de la ventana, hace una acción demasiadas veces, pero como les digo, los síntomas pueden variar desde una persona a otra. Sí, alguien levantó la mano. Ok, vamos a continuar, o disculpen. Fundamentalmente, para poder diagnosticar un TEA, especialmente durante las edades tempranas, se usan estos 3 síntomas que pueden variar demasiado unos entre otros, que son las dificultades o diferencias generales en la interacción social y la comunicación. Durante el niño, durante el desarrollo, puede comunicarse, puede interactuar con la sociedad diferente que cualquier otro niño. Comportamientos restrictivos, repetitivos y autosatisfactorios. Esto es lo que se le llama stimming. Cuando, yo qué sé, un niño repite muchas veces este movimiento de tocar contra la mesa, este movimiento de chocar los dedos, rascarse las uñas, eh, morderse las uñas, tal vez acomodarse el cabello. Estas acciones que son para conseguir una autosatisfacción, que se repiten muchas veces y son obsesivas en algunos casos, se le llaman stimming. Y es uno de los signos más claros de que una persona puede tener autismo, especialmente en niños. Y resistencia al cambio o intereses restringidos se refiere a que las personas con autismo no son flexibles, tienen una rutina tal vez que nunca quieren cambiar, tienen intereses demasiado específicos, eh, cosas por el estilo. Entre otros, se refiere a que, como les digo, los síntomas varían por la edad, varían por el género, varían de persona a persona. Incluso 2 personas pueden tener exactamente los mismos síntomas y reaccionar a ellos de manera diferente. El autismo es un trastorno demasiado individual como para poner una lista de síntomas, pero pues estos 3 agrupan más o menos los síntomas que se muestran en general. Adicionalmente, un porcentaje pequeño de individuos con TEA pueden exhibir una capacidad notable en campos con la matemática, música, tecnología y el arte. Esos casos a los casos excepcionales de personas que pues eh, son dotadas, se le podría decir, personas dotadas con autismo, se les llama como el síndrome del sabio. Si alguna persona aquí ha visto la película de Rain Man, creo que se llama, donde aparece Tom Cruise, que va buscando a su hermano autista para quitarle una herencia que le dio su papá cuando se murió. Este es un buen ejemplo del síndrome del sabio. Durante la película se dan cuenta de que el hermano autista, que realmente no puede funcionar por sí mismo, tiene un cerebrote y tiene una memoria muy buena y tiene mucha capacidad para la matemática. Esto se le llama el síndrome del sabio. Son casos de personas con autismo que son excepcionales, son muy dotadas en campos específicos. A pesar de que tengan una discapacidad como el autismo y que les afecte las dificultades de los síntomas del autismo, siguen teniendo esta genialidad en ciertos campos específicos. Los más notables que para la parte del síndrome de sabio son específicamente la memoria. Hay gente con autismo que tiene una memoria muy, muy fuerte, eh, personas que pueden resolver problemas matemáticos muy grandes,
Personas, por ejemplo, no se ha confirmado, pero es una teoría que esta persona, Beethoven creo era, un compositor muy famoso, tenía Asperger y tenía el síndrome del sabio y era muy bueno en el campo de la música. Y por último, uno de los síntomas, eh, un dato importante sobre el autismo es mencionar que el autismo, como ya les había comentado, tiene una tendencia de 4.5, cada 4.5 hombres eh, diagnosticados con autismo se diagnostica a una sola mujer. Ahorita les voy a explicar mejor por qué es esta situación. Vamos a iniciar por la parte del trastorno de espectro autista con el diagnóstico. No existe una prueba médica para detectar el autismo. No hay un test de sangre, no hay una radiografía, no hay un examen médico real, físico, que pueda diagnosticar el autismo. Eh, la única manera real de obtener un diagnóstico de autismo es a través de un examen psicológico que es bastante largo, con personas profesionales en varios campos, a través de varias situaciones. Por eso es pues bastante difícil diagnosticar a una persona con autismo y se necesitan bastantes personas profesionales en bastantes campos diferentes. Específicamente estos campos son la psicología, la neuropsicología y pues dependiendo del caso podría ser un experto pediatra si es un niño, eh, y otros campos de la psicología por ese estilo. El autismo puede detectarse tan temprano como desde el año y medio de edad, desde los 18 meses de edad en algunos casos. Usualmente un diagnóstico confiable solamente se puede dar a partir de los 2 años de edad. En la mayoría de casos de autismo se da antes de los 5 años, pero el caso específico del Asperger se da después de los 7 años usualmente. Esto es porque las personas con Asperger muestran la mayoría de síntomas de autismo, excepto los síntomas de comunicación. Son perfectamente capaces de comunicarse. Tal vez tengan problemas sociales, pero no tienen esta dificultad de lenguaje. No llegan a ser mudos como el 40% de las personas con autismo regular. Eh, Gracias a la diversidad de síntomas, esto es lo que les estaba comentando, y síntomas y expresiones de estos síntomas en las personas. Expresiones se refiere más a la reacción de las personas ante los síntomas, además de la falta alguna de alguna prueba médica para hacer el TEA. El TEA resulta muy difícil de diagnosticar. El diagnóstico usualmente solo se da después de intensivas pruebas en diferentes escenarios y es ser examinadas por múltiples profesionales en diferentes campos. Por mi parte personal, la vez que me hicieron el diagnóstico fue hace unos 6 meses. Como ya les había comentado, yo soy una persona con autismo, específicamente autismo de alto funcionamiento. Ahorita les voy a dar la diferencia con un autismo de bajo funcionamiento. Entro ligeramente en el perfil del Asperger, pero no soy considerado con Asperger en mi diagnóstico. Me dieron un examen que duró unas 8 horas en total, 8 o 9 horas en total, a través de varias sesiones diferentes durante varias semanas. Me checaron con lingüistas, con un psicólogo clínico, que es el psicólogo que la mayoría de gente atiende. Este psicólogo me llevó con un neuropsicólogo, el neuropsicólogo con el lingüista. Me hicieron varios exámenes para checar mi coeficiente intelectual, mi capacidad de hablar, mi capacidad de atención, mi velocidad de atención y de concentración. Y cuando me dieron el diagnóstico, no me lo dijeron así como de, mira, aquí están los resultados, tienes sí o sí autismo. Me dieron un porcentaje de probabilidad de que lo que tengas se base de autismo. Esta era una escala del 1 al 10. Me dijeron, eh, si sales con un 10, tienes un 95% de probabilidad de tener un trastorno de espectro autista. Yo salí con un 12. Entonces la probabilidad es demasiado alta, pero como les digo, es algo todavía en desarrollo, todavía está siendo investigado, todavía hay la posibilidad de que yo ni siquiera tenga un trastorno de espectro autista, pero ya que el tratamiento que me hicieron para el trastorno de espectro autista funcionó, y aparte, pues todo lo demás que se ha investigado sobre mí, todo apunta a que es un trastorno de espectro autista. Eh, Existen discrepancias en el caso de la diagnosis, como les decía.
Gracias a las dificultades, por la falta de dificultades de lenguaje de los pacientes con Asperger, el diagnóstico se da a partir de los 7 años. Si pasamos a la siguiente página, por las dificultades que les digo, las discrepancias que existen en el diagnóstico, el hecho de que el diagnóstico es algo bastante nuevo, solamente se creó hace unos 20, 30 años, el índice de un diagnóstico erróneo, especialmente en niños, suele ser desde el 18 hasta el 37%. O sea, desde un cuarto hasta un tercio de todas las personas diagnosticadas con autismo reciben un diagnóstico erróneo. La mayoría de casos, el trastorno psicológico está presente en el paciente, pero no se trata de autismo. Y en la gran mayoría de casos, cuando hay un trastorno psicológico, como se muestra en este cuadro azul por aquí, pero no se trata de autismo, se trata de TDA, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, gracias a los síntomas similares. En realidad, cuando yo tuve la iniciativa para buscar ayuda y buscar un diagnóstico por parte del autismo, nunca consideré tener autismo y únicamente consideraba tener TDA, porque los síntomas son similares y cuando lo investigué, pues yo dije, yo tengo TDA, ¿no? Cuando fui a hacerme el diagnóstico, pasaron las pruebas, resultó que tenía TDA y autismo. Pues se pueden tener los dos al mismo tiempo. En la mayoría de casos que el trastorno es erróneo, resulta que no es autismo, pero es TDA. Ese es el 74% de los casos en los que el diagnóstico es erróneo. En los siguientes 30%, el 24%, el paciente recibe un tratamiento exitoso y se cura de TDA. No realmente se cura, no hay una cura para el TDA. El TDA es algo con lo que se nace y con lo que se muere porque pues es un trastorno que se desarrolla durante el embarazo y aparte es algo genético y hereditario. Pero hay ciertos casos, por ejemplo, como ahorita lo vamos a mencionar, el trastorno PDD-NOS, que también es parte del trastorno autista. Es un trastorno en el que se presentan síntomas de autismo, pero no se encuentra un autismo. En estos casos, los síntomas usualmente son más débiles, afectan menos a la persona y con tratamiento pueden desaparecer completamente o ser controlados. Estos casos se considera que el tratamiento fue algo efectivo y pues técnicamente se curó ese TDA porque ya no existe esa dificultad. A estos 24% se les quita el diagnóstico de autismo y pues viven sus vidas normales, incluso teniendo el trastorno del espectro autista. Y pues el último 2% es por casos específicos en el que los padres están en desacuerdo con la diagnosis inicial, esto especialmente en niños, y se les da una diagnosis diferente, pero pues esto ya es un poco de discrepancia ahí. Por último, es saber que el TEA, el trastorno de espectro autista, tiene un índice muy alto de comorbilidad. La comorbilidad se refiere a que el TEA puede coexistir con otros trastornos psicológicos. En la mayoría de casos, ese trastorno psicológico se trata del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, porque el TEA puede generar un trastorno de déficit de atención y pues el trastorno de déficit de atención es solamente bastante común en las personas con TEA, pero estos pueden incluir, yo qué sé, trastornos sexuales, trastornos alimenticios, trastornos del desarrollo, de la comunicación, trastornos cognitivos. Pueden ser que una persona con TEA tenga también un trastorno de otros estilos. Ahorita tengo una lista bastante grande de otros trastornos que se pueden presentar durante el TEA. Pero lo importante que les comentaba en esta parte de diagnóstico es que cuando el trastorno del espectro autista tiene una comorbilidad con otro trastorno, los síntomas se superponen y es mucho más difícil diagnosticar tanto el TDA como el otro trastorno, porque tal vez un tratamiento normal que se le daría al TEA interfiere con los síntomas del otro trastorno y esto puede provocar problemas por el estilo. En mi caso, no fue un problema porque mi índice de TDA es bastante bajo comparado con mi índice de TEA, así que fue fácil de tratar. Por la parte del tratamiento, como les comentaba,
el trastorno de espectro autista es algo genético con lo que se nace. No existe una cura. No existe un tratamiento único que pueda aplicar para todos los pacientes. El tratamiento usualmente se basa de una serie de tratamientos. Estos incluyen terapias de comportamiento y comunicación, terapias de integración y desarrollo social, terapias cognitivo-conductuales. Esto se refiere a una higiene del pensamiento, se le podría decir así, una manera de controlar los pensamientos de uno propio. Esa es una terapia bastante importante para las personas con TEA. Terapias familiares, porque el TEA no es algo que solo afecte a la persona, es algo que afecta completamente a las personas alrededor de él. Y pues se ocupa terapia en algunos casos, no solamente para persona con TEA, sino para las demás personas que están alrededor de esta persona, para que pues puedan interactuar de manera sana. Terapia ocupacional se refiere a, este es específicamente para tratar la hiperactividad, yo que sé, un deporte, un hobby, algo por el estilo. Y la terapia farmacológica. No existe un fármaco que pueda manejar los síntomas centrales del TEA. No hay como un medicamento que pueda curar el autismo, pero existen alternativas que pueden curar síntomas secundarios, como existen medicamentos que pueden tratar la hiperactividad que se podría generar con autismo y algo por el estilo. Las causas. Todavía no sabemos la causa del autismo. Esa es la respuesta corta. Todavía no hemos identificado específicamente qué es lo que hay diferente entre una persona con autismo y una persona que no tiene autismo. No hay una... Se sabe que es una causa genética. Todavía no se sabe qué genes son los que intervienen en este caso. Y aquí les pongo un poco de la historia de cómo se generó el autismo y las razones por las cuales todavía no podemos identificar una causa. No fue hasta después de los estudios de Hans Asperger, pues este fue un pediatra, un psicólogo que durante la Segunda Guerra Mundial fue pues obviamente la persona que descubrió el trastorno de Asperger. Los años más tempranos de la Segunda Guerra Mundial, que el autismo fue considerado como una definición cercana a la contemporánea. El autismo en ese entonces todavía no era algo, no tenía una definición parecida a la que tenemos actualmente. No fue hasta los años 80 que esta psicóloga ha sido muy importante en el estudio del autismo, Lorna Wing, respaldada por la otra psicóloga Uta Frith, redescubrieron los trabajos de Hans Asperger que se habían perdido durante la Segunda Guerra Mundial y los desarrollaron para crear el término del trastorno de espectro autista. Hoy en día la investigación sobre el TEA ha revelado factores de riesgo que pueden afectar la posibilidad del trastorno durante las etapas de embriogénesis, pero principalmente se debe a causas genéticas. Existen factores de riesgo cuando el bebé pues está haciendo, durante la etapa del embarazo, se podría decir, donde yo que sé, puede haber una contaminación, puede haber una enfermedad de la mamá que pueda afectar al bebé. Estos son síntomas, estos son factores de riesgo más bien, pueden aumentar el riesgo de que el bebé pueda tener autismo, pero todavía no se tienen identificados eh, cuáles de estos químicos, tal vez, cuáles de estas enfermedades son las que pueden aumentar el riesgo de autismo. Pero pues usualmente en la gran mayoría de casos, en el 97% creo de los casos, se debe únicamente a causas genéticas. El estudio actual demuestra que existen diferencias entre el crecimiento, masa y actividad cerebral entre el cerebro de un paciente con o sin TEA. Y también que me enviaron a mí, de Siria, le voy a decir esta situación. Continuamos. Existe también diferencias genéticas entre personas con o sin TEA, pero los estudios no son suficientemente comprobados como para hacer algo confiable, pues simplemente no se tiene una causa hoy en día y los estudios pues que se están generando todavía no la han descubierto. Dentro del trastorno de espectro autista tenemos 5 trastornos. Pues el trastorno principal es el trastorno autista,
Y estos otros 4, que son el trastorno de Asperger's, el trastorno del síndrome de Rett, el trastorno de Heller y el trastorno PDD-NOS. Disculpen. El trastorno de Asperger se refiere a personas que entran en la parte del espectro autista, personas con un alto funcionamiento. Alto funcionamiento se refiere a que los síntomas que tienen y la manera que reaccionan a esos síntomas no les impide mantener una vida normal, no les impide ser independientes. El perfil con personas, pues es un perfil, ¿no? Es un perfil de personas con autismo de alto funcionamiento caracterizado por no presentar problemas de lenguaje y tener un IQ similar o superior al promedio. Como les digo, las personas con Asperger usualmente no presentan o presentan síntomas muy leves de, de comunicación que afectan a la comunicación y a la interacción social y tienen un coeficiente intelectual, una capacidad intelectual igual o superior al promedio, a la persona promedio sin Asperger y sin un trastorno espectro autista, cuando en la mayoría de casos de todos los demás trastornos del espectro autista tiene un coeficiente intelectual menor. Esa es la mayor diferencia. El coeficiente intelectual de una persona con Asperger es igual o superior al promedio. En la mayoría de casos es igual, pero pues sí hay casos donde es superior. Tenemos este otro síntoma que es el PDD-NOS. También se le llama, eh, es el trastorno por, déjenme busco la definición correcta, un segundo. Una disculpa si se terminó el compartir pantalla. Es el trastorno generalizado del desarrollo no especificado de otra manera. Ese es el nombre real, al menos en español, de este trastorno PDD-NOS. Voy a mover hasta donde quedamos. Esto básicamente es cuando una persona tiene síntomas de un trastorno psicológico, que sea un trastorno de una discapacidad o impedimento intelectual que no puede ser atribuido, no tiene todos los síntomas como para ser atribuido por parte del autismo. Pero de igual manera siguen teniendo síntomas, aunque pues no se considera autismo y pues requieren su propio tratamiento y requieren sus propias cosas. Es uno de los trastornos del espectro autista más leves en las personas. Usualmente se basa en 1 o 2 síntomas y pues estas personas son las que llegan normalmente a conseguir una terapia más exitosa porque pues es un trastorno que tiene poca levedad, es más leve que la mayoría de trastornos. Tenemos estos dos otros trastornos que son uno de los más fuertes, se podría decir. El síndrome de Rett es un síndrome muy poco común que se le da a muy pocas personas. Únicamente se le da a mujeres. Eh, Está caracterizado por una pérdida de la capacidad motriz y cognitiva. A niñas pequeñas, a partir de los 3 años de un desarrollo normal, empiezan de la nada a tener algo que se le llama un autismo recesivo, que es cuando empiezan a perder el desarrollo que ya tenían. Una niña específicamente con el síndrome de Rett, que se desarrolló normalmente hasta los 4 o 5 años, de repente empieza a perder su habilidad cognitiva, de repente empieza a perder su habilidad del habla, específicamente con el síndrome de Rett, empiezan a perder capacidad motriz, dejan de poder moverse, dejan de poder caminar y, y pues entran en un periodo que puede durar años de recesión donde simplemente van perdiendo y perdiendo más habilidad cognitiva y capacidad motriz. Con el síndrome de Heller es básicamente lo mismo, pero es mucho más leve, se podría decir, y esto afecta tanto a hombres como mujeres. Una disculpa por mi voz, se me está quebrando un poco aquí. Este trastorno se le llama también el trastorno infantil desintegrativo. Se caracteriza por un desarrollo normal hasta una edad temprana, seguido por un periodo de regresión cognitiva. Como les digo, el niño se desarrolla normal hasta que tiene 3, 4 años y de repente empieza a perder la capacidad de comunicarse, empieza a perder la capacidad de interactuar con otras personas, eh, entra en una etapa de recesión donde pierde sus capacidades, pierde todo el desarrollo que había hecho y pues se va hacia atrás, ¿no? En vez de desarrollarse hacia enfrente como un niño normal, se va hacia atrás. Eh,
Este puede ser un trastorno bastante difícil de superar porque incluso el niño se puede dar cuenta de que está perdiendo habilidades que ya había ganado. Dice, ¿qué está pasando? No, yo no estoy haciendo nada y de repente estoy perdiendo lo que ya aprendí. Pues es bastante difícil. Es un trastorno que puede afectar permanentemente a las personas, pero en general es poco común. Cabe destacar aquí que el trastorno de Heller, aunque es caracterizado por tener una etapa de recesión, este autismo recesivo es algo común, la etapa de recesión donde una persona con autismo simplemente pierde habilidades, pero pues usualmente esta dura mucho menos que cuando se tiene un trastorno de Heller, y el trastorno de Heller únicamente se da durante la infancia. Vamos a terminar la presentación con un par de estadísticas. Em, Gracias, con estadísticas basadas en la CDC, tenemos que una en cada 44 niños, incluyendo niños y niñas, son diagnosticados con TEA. Tenemos esta gráfica enseguida, donde es estimado de prevalencia con el tiempo. Se podía ver que en el 2000, solamente 5 o 6 de cada 1000 niños eran diagnosticados con TEA. Hoy en día, bueno, más o menos para el 2018, esta cifra llegó hasta los 66. Uno en cada 66 niños tenía TEA, y hoy en día, que es los estudios de 2021, esta cifra subió hasta uno en cada 44. Eh, Estamos conscientes, la gente está consciente de que el autismo se está haciendo más prevalente. Resultó ser algo mucho más común de lo que se creía. Y gracias a que todavía no sabemos la causa y todavía los estudios no están muy avanzados como para determinar, no están suficientemente avanzados para determinar si el autismo simplemente se está haciendo más común, si más gente lo está teniendo, tal vez haya algún factor de riesgo que no estamos viendo y hay más gente con autismo, pero lo más probable es que el autismo siempre haya sido mucho más común de lo que creíamos, y solamente el diagnóstico se está haciendo más efectivo para diagnosticarlo. Eh, entonces se podría decir, no sabemos si el de autismo está aumentando, pero lo que sí sabemos es que nuestro conocimiento en él está aumentando, y gracias a él estamos diagnosticando correctamente a más personas, y el autismo resulta que es cada año más prevalente. Resulta que es mucho más común de lo que se cree. Esta cifra parece seguir aumentando, y hoy en día se cree que una en cada 30 niños tiene un trastorno de espectro autista. Uno de cada 6 niños entre las edades de 3 a 17 son diagnosticados con una disabilidad de desarrollo, no solamente incluyendo autismo, también incluyendo el trastorno de déficit de atención, ceguera y parálisis cerebral. Y por último tenemos esta gráfica aquí, como ya les había comentado, que por cada 4.5 o 4 niños que se diagnostican con autismo, se diagnostica una sola mujer. Esto se debe no solamente, como le muestro aquí en el cuadro, los estudios actuales muestran que el TEA se comporta drásticamente diferente en las mujeres que en los hombres. Una persona con autismo hombre usualmente es retraída, no tiene esta capacidad de comunicación, no tiene un interés por actuar socialmente con otras personas y necesitan tratamiento por ello, cuando es el caso completamente contrario con mujeres que tienen autismo. Las personas que tienen autismo, mujeres, pueden tener una capacidad de comunicación mayor, quieren tener una interacción social mayor, tal vez ni siquiera tienen estos problemas cognitivos que tienen los hombres. Nos hemos dado cuenta, esto de manera muy reciente, que el autismo afecta de manera diferente a los hombres que a las mujeres, y pues están haciendo estudios para dar un diagnóstico correcto a las mujeres. Esta cifra de 4.5 a 1 debería disminuir con el tiempo mientras el diagnóstico se hace más correcto, pero hoy en día las mujeres usualmente no reciben, las mujeres con autismo no reciben un diagnóstico correcto, y pues pasan la vida sin un tratamiento y tienen las dificultades del TEA. Y tenemos esta frase aquí: el TEA se encuentra de forma igualitaria entre todos los grupos sociales, todos los grupos étnicos,
grupos económicos y grupos raciales. El TEA se encuentra de manera igualitaria en todas las partes del mundo, con toda la humanidad. No hay como un grupo social, no hay una raza que tenga menos incidencia del TEA. Todas las personas tienen la misma posibilidad de tener, bueno, de haber nacido con un TEA. Y esto concluye la presentación. Voy a poner la parte médica de la plática. Este espacio que les puse aquí en Asper Project apoyamos la idea de una perspectiva diferente. Es para darles una pequeña plática personal sobre el autismo. Según como yo lo he visto, según desde mi diagnóstico que me dieron de autismo, pues yo ya notaba que había algo diferente desde antes que me dieran el diagnóstico, ¿no? Que tal vez pensaba un poco diferente a las demás personas, había como esta interacción que yo tenía con la sociedad, esta manera en la que yo recibía estímulo y reaccionaba a él, era un poco diferente. Pero es algo importante saber que las personas con autismo, a pesar de tener una discapacidad, no son inferiores. No, en la mayoría de casos son incluso capaces de ser independientes, de vivir por sí mismas. Eh, es bueno, en mi proyecto social, uno de los objetivos principales que tenemos como proyecto, es darle la idea a la gente de que las personas con trastornos psicológicos no son inferiores, tal vez sean discapacitadas, pero pues esto no las hace inferiores, solamente son diferentes. Una persona con autismo requiere cosas diferentes que una persona sin autismo. Tal vez tenga unas capacidades diferentes, tal vez tenga habilidades diferentes, tal vez requisitos diferentes, pero también tenemos o tienen personas con trastornos psicológicos estas capacidades pues diferentes, pues tal vez una persona con autismo no sea igual, no sea capaz de comunicarse tan bien como una persona sin autismo, pero tal vez tenga una habilidad cognitiva mayor que una persona sin autismo. Eh, Se busca una perspectiva diferente. Y con esto terminamos la presentación. Pues podríamos ir terminando la plática. eh, y pues mientras terminamos la plática, les invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos una página de Facebook, tenemos una página de Instagram, específicamente en la de Instagram somos bastante activos. Aquí tenemos varios de los datos que les di durante la plática, los pueden encontrar en nuestros posts de Instagram que subimos casi diariamente. Si tienen alguna pregunta, tal vez que quisieran hacer a alguno de los psicólogos que apoyan nuestra organización, pueden mandárnoslas a nuestro correo asperproject2020@gmail.com. Y eso sería todo por parte de la presentación. Aquí tenemos nuestras fuentes. También la presentación está disponible. Si quieren la presentación, se les puedo mandar por Google Slides a partir del correo. Solo mándenme un correo y yo se las mando desde ahí. Y pues sí, esto concluiría la plática del día de hoy, la segunda plática de diciembre. Todo se grabó, si lo quieren ver ustedes mismos, como video digo. Y pues sí, eso concluye nuestra plática. Muchas gracias a todos por asistir. Si tienen alguna pregunta, pues me la pueden hacer ahorita. Todos pueden ahí desmutearse si lo desean. Solamente felicitarte, Yair Salvador, por el esfuerzo que están haciendo de manera colectiva y felicitar a tu escuela también por ese tipo de proyectos en los que están formando a sus estudiantes. Muchas felicidades y en verdad es digno de resaltarse todo el proyecto que ustedes están haciendo, ya que la mayor información que le podamos brindar a la sociedad va a permitir ser una sociedad inclusiva, que es a lo que buscamos ahorita, crear la cultura de la paz y ser una sociedad inclusiva. Sí, Muchas sí, claro. felicidades. Creo que sí. Muchísimas gracias por la felicitación. Ese es uno de los objetivos del proyecto, pues crear una sociedad inclusiva. Eh,
Nos iba a acompañar la psicóloga Yarel, más bien, como pasó la plática pasada, por algunos asuntos pues, personales no nos pudo acompañar. Pues sí, esto concluye nuestra presentación. Si gustan, se pueden ir retirando. Muchísimas gracias por asistir, muchas gracias por el apoyo. Y pues sí, esto ha sido todo.